Hace 10 años atrás, secuenciar el genoma, nuestro ADN, era un proceso bastante laborioso, semiautomatizado. En la actualidad es un proceso muy automatizado donde equipos robóticos analizan nuestras intrusiones de vida. Se logra el genoma del Neandertal y varias especies en el año 2019. El caballo, el oso panda gigante, la vaca, el pavo, el maíz, entre otras. A medida que cerramos la década, el costo de la secuenciación se ha desplomado. Esta caída de precios no solo alimenta un mercado de consumo, también brindó a médicos e investigadores un método cada vez más sofisticado para diagnosticar y estudiar ciertas enfermedades. Big Data fue otro tema candente en la última década. El análisis de datos se está volviendo menos misterioso y se discute en los pasillos y en las sesiones en la mayoría de las conferencias de genómica y microbioma. Dado que es un tema de los más populares del planeta, el futuro en los grandes sectores farmacéuticos y biotecnológicos es particularmente emocionante. Llevar grandes datos a la atención médica marcará la diferencia a nivel del paciente y a nivel social. En la última década hemos aprendido que existe una gran necesidad de recolectar muestras de diversas poblaciones. La herencia genética y las mutaciones genéticas varían entre las poblaciones humanas, incluidos los entornos físicos, la raza, el origen étnico y mucho más. Adopción de la medicina de precisión en los sistemas de atención médica. Ya no estamos debatiendo las promesas para mejorar los resultados de los pacientes. En la última década fuimos testigos de la creación del mercado de pruebas genéticas directas al consumidor. Cada año vemos un progreso significativo y nuevos desafíos. El microbioma humano surgió como uno de los temas de mayor interés en la comunidad científica en los últimos 10 años. Se estudia la flora bacteriana de una persona con una enfermedad específica y de otras personas sanas. Y la diferencia y la diversidad entre ellas puede ser determinante para la solución de esa entidad patológica o enfermedad. Transnacionales líderes en el mercado se fusionan, dada la tendencia y la popularidad de la secuenciación del ADN, creando mejores recursos y mayores avances y desarrollo en estas ciencias. La comunidad científica se centra en un tema más integral y más general que el ADN, que ya es suficientemente grande, y surgen programas OMAS, proteomas, transcriptomas, epigenoma, microbioma, etc. En esta última década surge el CRISPR con la peculiaridad y la fantástica posibilidad de editar genes, de curar enfermedad genética, reparar los daños a nivel molecular y celular en el ADN. Por último, para desarrollar convencionalmente un medicamento se necesitaban fase 1, fase 2, fase 3, muchos años, mucho dinero. Más del 50% de los investigadores desertaban decepcionados de las mejores ideas más avanzadas por las inconvenientes, las demoras y los costos. Con el microbioma ahora todo se reduce a una fracción del tiempo y del costo y se pasa desde la fase 1 a la fase 3, quiere decir desde el inicio hasta terminar el proyecto. También no podíamos imaginarnos que nuestro genoma pudiera beneficiar a las mascotas, a los perros, a los gatos, a nuestras mascotas y desde luego a nuestros seres queridos. Soy el Dr. Moy y le doy las gracias por la atención prestada.